Como buitres carroñeros, los expresidentes Calderón y Zedillo salieron en nado sincronizado a criticar el gobierno del presidente López Obrador. Por su parte, Ernesto Zedillo, desde el extranjero, ha dicho que el próximo presidente o presidenta de México debe ser alguien que no divida a los mexicanos. También el usurpador de Felipe Calderón ha salido a decir que la democracia está en riesgo si no regresa el PRIAN a gobernar nuestro país. En respuesta a Zedillo, olvida que el presidente López Obrador tiene una aprobación por encima del 70%, pero más allá de datos duros. ¿Con qué calidad moral se atreve Ernesto Zedillo a venirnos a dar consejos a los mexicanos? Él ya gobernó este país y tan mal lo hizo que desde que dejó la presidencia tuvo que huir al extranjero en una especie de autoexilio. Zedillo fue un tecnócrata que aplicó las peores recetas neoliberales que pueden existir en perjuicio de todas y todos los mexicanos. Para las nuevas generaciones que no lo conozcan, Ernesto Zedillo fue el responsable del llamado error de diciembre, filtrando información privilegiada a unos cuantos empresarios sobre una devaluación del peso mexicano. Esos empresarios sacaron todo su dinero de los bancos mexicanos y compraron dólares, generando así una enorme crisis económica y provocando la quiebra de millones de familias, obligando a que los mexicanos y mexicanas migraran a los Estados Unidos por necesidad y no por gusto. También Zedillo fue el responsable del FOBAPROA. Derivado al error de diciembre, la mayoría de los bancos mexicanos quebraron y Zedillo, por medio del FOBAPROA, hizo que el pueblo de México pagara la deuda de los banqueros, generando así una de las peores deudas en la historia de nuestro México, la cual seguimos pagando al día de hoy. Por si fuera poco, Zedillo desmanteló el servicio de trenes de pasajeros, privatizándolos y entregó gran parte de la infraestructura ferroviaria a las corporaciones extranjeras que le dieron empleo cuando terminó su sexenio. A Zedillo se le recuerda también por las matanzas de Acteal y de Aguas Blancas. Otro expresidente que anda de opinólogo y que está a la par o peor es Felipe Calderón, quien ha salido a decir que la democracia mexicana está en riesgo si no regresa el PRIAN a gobernar nuestro país. ¿Con qué cara se atreve a hablar de democracia Calderón si él mismo violó flagrantemente a la democracia mexicana cuando robó la elección en el año 2006 y se negó a aceptar el recuento de los votos en aquella elección? Por cierto, una elección robada con una mínima diferencia del 0.1%. Pero ahora resulta que Felipe Calderón nos quiere venir a dar lecciones de moral y de democracia. No se nos olvida que fue Calderón quien entregó el 60% del territorio nacional en concesiones a los extranjeros y también quien entregó el país al crimen organizado. Él mismo admite en aquella entrevista de cómo los distintos grupos de criminales se apoderaron de los gobiernos municipales en el estado de Michoacán durante su sexenio y él no hizo nada al respecto. Por su parte, sabemos que toda la guerra emprendida por Felipe Calderón contra el crimen organizado fue una completa farsa, ya que su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue encontrado culpable por tribunales de la ciudad de Nueva York por haber sido cómplice del crimen organizado y haber recibido sobornos multimillonarios de aquel cártel mexicano. En vez de que Calderón trate de darnos consejos sobre cómo debe ser la próxima presidenta de México, nos debería de explicar por qué de todas las evidencias de corrupción por parte de García Luna jamás se le destituyó de su cargo. Una de dos, o el expresidente Calderón estaba coludido con García Luna y el crimen organizado, o simplemente es un total y tremendo estúpido, siendo el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y durante 6 años haber sido engañado. Y Zedillo, más que opinar, nos debería de explicar sobre su responsabilidad en la crisis de 1995, en el FOBAPROA y en el desmantelamiento de los trenes de pasajeros de nuestro país. Más que opiniones, nuestro México, nuestros mexicanos exigen que los expresidentes paguen por sus crímenes de Estado, por las traiciones al pueblo de México y por sus malos gobiernos. El pueblo no olvida y por ello volverán a perder las elecciones en el 2024. Soy Miguel Torruco Garza y ahí nos vemos.